Arratsalde on guztioi. Seguimos buscando el rendimiento, seguimos hablando de alto nivel y hoy nos preguntamos cómo se lucha para llegar hasta ahí. Y para saberlo, para que nos lo cuente, tenemos hoy con nosotros a Higinio Rivero, un piragüista que ya ha conseguido el billete para estar en los Juegos de Tokio. Lo consiguió el pasado año en el Mundial de Szeged y bueno, nos va a dar hoy esas claves. Tras la ponencia de Higinio tendremos una mesa redonda dirigida por el técnico de alto nivel Aitor Alberdi y os pedimos por favor que hasta ese momento tengáis los micros desconectados. Después de la mesa redonda tendréis la opción tanto de desconectar el micro y hacer la pregunta o comentario directamente como de utilizar el chat. Así que nada, esperamos que os guste mucho la sesión de hoy y comenzamos ya. Higinio, cuando quieras. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí. Y nada, pues bueno, si os parece, pues voy empezando. A ver si se va uniendo alguno más, pues bueno, luego llegan para el turno de preguntas. Yo soy Higinio Rivero, deportista de alto nivel en la modalidad de piragüismo adaptado, el que le llamamos paracanoe. Y soy miembro del Basque Team, dentro del programa de excelencia, ¿no? Junto con la Federación Vasca de Piragüismo, y formo parte del equipo nacional de piragüismo. ¿Vale? Como bien hemos dicho, mi objetivo principal eran los Juegos Paralímpicos, en donde ya el año pasado, en 2019, en el Mundial, conseguí el sexto puesto de país, que me otorgaba una de las 6 plazas que se jugaban entonces, que este año, bueno, el año que viene, aplazado por el COVID, se jugarán las otras 4 restantes, ¿no? Al final entramos ahí los 10 mejores del mundo, nada más. Como objetivo principal ya tenía ese, ahora al haber conseguido la plaza he cambiado un poco de objetivo y mi objetivo ya es luchar por una medalla dentro de esos Juegos Paralímpicos, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, yo compito en una prueba de 200 metros en una canoa, ¿vale? La prueba de 200 metros a nosotros tiene una duración de menos de 1 minuto, con lo cual requerimos de muchísima potencia, también que esté compensado peso-potencia, porque que sea, ¿no?, la potencia relativa. También es muy importante, ¿no?, en ese 200, al final, esa primera salida, ¿no?, que sea muy potente para coger una velocidad máxima posible y luego intentar aguantar, ¿no? Entonces, para intentar aguantar ese minuto a tan alta intensidad, ¿no?, nosotros trabajamos muchísimo la resistencia anaeróbica láctica, ¿no? Al final lo que buscamos es tolerar muchas cargas de lactato que se nos pone en sangre, que es lo que le llamamos el hombre del mazo, ¿no? Cuando ya no puedes más, cuando incluso tienes ese sabor de sangre, ¿no?, en la boca, como un sabor metálico, que al final es todo esto del lactato. Para que os hagáis una idea, yo en pruebas de esfuerzo he llegado a dar 21 milimoles, ¿no?, de lo que es lactato, que es bastante alto, ¿no? Al final, velocistas en pruebas de tan corto espacio y tan intensidad, ¿no?, pues suelen ser estos valores tan altos. Y luego, nada, terminar los últimos 50 metros pues como podemos, porque ya no sabemos ni dónde estamos, la técnica falla y ahí es el último tirón que tenemos, ¿no?, para nuestra prueba. El problema que tenemos nosotros, que al ser de tan corta la prueba, cualquier mínimo fallo nos deja fuera de una final, ¿no? De una final, de una hit, de una semifinal. Nosotros, al final, en nuestra prueba en un campeonato, tenemos unas eliminatorias. De esas eliminatorias, igual somos 9 en las pistas, que ya de quedarte fuera de la final, ahora mismo yo pues no estaría ni dando esta charla, porque no estaría ni clasificado ni nada. Y nada, un poco para que también tengáis un conocimiento de dónde vengo yo antes de empezar aquí en el piragüismo. Al final, yo era una persona que era muy deportista, hacía muchos deportes, sobre todo el mundo de la montaña, de la escalada, deporte de aventura, y que es donde yo, por ejemplo, sufrí, ¿no? Mi accidente fue derivado de una caída de 15 metros de altura escalando, que lo que me hizo fue un estallido de una de las vértebras y provocarme una lesión muy grande. Vale. Y ahora, pues bueno, os iré poniendo un poco cómo ha sido el proceso y qué es cómo busco yo, ¿no?, este alto rendimiento, que al final
es, ¿no? Para una modalidad como la nuestra de piragüismo, el alto rendimiento, el alto nivel es el ir a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Es lo que aspiramos todos en este deporte, ¿no? de máximo rendimiento. Y cómo ha sido un poco la transformación. Es un poco la presentación que os he dicho. Al final estoy clasificado para los Juegos Paralímpicos de Tokio, modalidad de piragüismo. Esto es la canoa en la que compito yo, en la que he clasificado. También compito en kayak, pero bueno, esta es la que me ha otorgado la plaza para los Juegos. Vale. Yo os voy a exponer un poco cómo ha sido mi proceso, ¿no? El proceso a mí de alto rendimiento de un objetivo tan grande, ¿no? Tan potente como unos Juegos Paralímpicos, para mí empieza así. O sea, empieza en una hoja en blanco y a partir de aquí yo lo que he buscado es construir todo lo que me pueda ayudar para llegar a ese objetivo, ¿no? O sea, todo empieza de cero y te lo tienes que ir preparando todo y luego ir trabajando en cada cosa, ¿no? Entonces, yo empecé de hoja en blanco, propuse objetivo, me surgió la posibilidad de poder ir, o sea, no de poder ir, me lo tuve que ganar, evidentemente, pero al no tener una discapacidad, pues no podía. Te viene una discapacidad, pues bueno, de algo malo se te abre otra puerta, ¿no? Entonces me surgió esta posibilidad y, pues bueno, me lo puse como un objetivo. Para poder conseguirlo, empecé a buscar todo lo que me pueda hacer ganar a mí en ese minuto que dura mi carrera, cada décima que me hace estar mucho más cerca de las plazas, ¿no? Primeras, del podium, etc. Entonces, bueno, pues para eso existen muchas, ¿no? Me voy a dejar un montón de ellas de lado, pero bueno, he enfocado un poquillo lo más interesante para comprimirlo en estos 20 minutos, un poco de tiempo que intentaré que dure la charla. Pues preparación física, técnica, táctica, planificación, aspecto psicológico, un poco el entorno, también los servicios médicos que necesitamos y el material con el que competimos, ¿vale? Todo esto y muchas cosas más, pero bueno, esto igual son los que más alto porcentaje influyen directamente en mi competición. Es lo que un poco me ha llegado, ¿no? a poder conseguir el objetivo. Vale. Después de esto os pongo aquí, bueno, esta foto es curiosa porque se nos ve sonrientes, es mi entrenador Iker y estamos en Szeged, ahí es donde conseguimos después de llegar al stand de la selección y que habíamos conseguido la clasificación para los Juegos. Vale, esto es lo que se ve, esto es la felicidad, pero detrás de todo esto, yo le he puesto esta solo, pero aquí, claro, hay un gran equipo detrás de todo esto. Al final, no solo somos Iker y yo, al final el que me llevo igual la medalla me la cuelgan a mí, pero todo el mundo la ganamos y hay mucho trabajo detrás. Claro, hay el apoyo de la familia, de tu pareja, de miembros, ¿no? De miembros técnicos, tanto técnico como Iker, técnicos de la Federación Española, técnicos del CPT, de Fadura que claro, que me siguen un control, luego institucionalmente al final también tengo ayudas del Basket Team, de la Federación Vasca de Piragüismo, de la Federación Española, de todo, vamos. También luego los compañeros. Al final los compañeros empiezan desde el club, compañeros de la selección, que son los que están día a día en el agua, de que te hacen exprimirte un poco más en cada entrenamiento. Y luego, bueno, también económicamente a veces pues tienes el apoyo de algunos patrocinadores, pues que siempre no es que se pague la medalla, pero te ayuda un poco para conseguir todo esto que os he puesto antes, que ahora iré hablando una por una, ¿no? Y también, pues bueno, hay un equipo médico, ¿no? Como psicólogos, fisios, médicos, ¿no? Que tenemos también, pues para mantener un poco el cuidado. Que si lo veis, toda la lista que he dicho y la que me dejo fuera y se plasma en una foto que solo estamos dos, incluso a veces solo estoy yo, pero bueno, hay un gran equipo detrás y sin ellos pues sería imposible. Vale, como os puse en el primer punto, bueno, uno de los puntos no es una planificación. Al final yo no me voy a meter aquí, esto es una foto de una planificación de hace 2 años que seguimos.
no me voy a meter porque esto serían horas. Para que sepáis, evidentemente yo necesito una planificación detallada al milímetro y cuanto más lo ajuste a mí, muchísimo mejor me irá, ¿no? Al final, esto es una planificación tipo. Cualquier deportista con los que he estado yo pues, por ejemplo, los 6 meses que paso en Sevilla en los equipos sub-23, con los equipos canoa, o incluso cuando voy a Asturias, igual con el equipo del K4 de la selección española, ellos siguen una planificación. O sea, cada uno luego, lo que pasa es que solemos intentar individualizar, ¿no? Al final, cuanto más individualices la planificación a cada persona, mucho mejor rendimiento, ¿no?, vas a conseguir. Y sobre todo, por ejemplo, en mi caso, al ser muy específico y tener una discapacidad, tiene que ser todavía mucho más específica y más individualizada, ¿no? Para que os hagáis una idea, las cargas de entrenamiento, yo puedo hacer el entrenamiento que puede hacer cualquier otra persona, de hecho lo hago allí, ¿no? Hacemos doble sesión de agua, gimnasio, hacemos carrera. Lo que pasa es que el problema que tenemos nosotros, que cuando tú haces una carrera a pie, porque a veces incluso es para soltar media hora, o andas en bici, claro, yo es en una silla de ruedas o en una handbike, con lo cual las cargas, aparte de en el agua, depender el 90% del tronco, a partir del tronco y los brazos, cuando luego tengo que soltar y hacer un aeróbico, porque sigo trabajando parte superior siempre. Entonces, en lo nuestro ha sido importantísimo individualizar en este sentido. Luego, bueno, si queréis alguna pregunta más concreta de alguna planificación, pues diremos, ¿no? Aquí ya veis, ¿no? Estas son 2 fotos. En una es una handbike, ahí estaba en el rodillo, pues soltando después de una serie de mucha intensidad en el agua. Al final, bueno, eso también lo hacemos para liberar un poco, ¿no?, esta acumulación láctica que tenemos de alta intensidad. Pero, claro, sigue siendo un volumen de cargas para mi tren superior. Entonces, nosotros tenemos que medirlo muy bien. Y también no sabemos hasta qué punto, ¿no?, porque al final es un poco ensayo-error, hasta qué punto mi lesión medular pues, influye, ¿no?, en la estimulación del sistema nervioso a la hora de hacer altas intensidades y velocidades muy altas, ¿no?, y esos trabajos tan específicos que hacemos en este sentido. Es un poco ensayo-error y lo vamos probando y, bueno, vamos regulando, lo que he dicho siempre, o sea, individualizar y en nuestro caso muchísimo más. ¿Vale? Preparación física. Yo empecé en el piragüismo, encima ha sido muy bueno porque he hecho el recorrido completo. Realmente yo empecé en el piragüismo como rehabilitación, luego fui mejorando y tal y empecé sobre todo a competir en maratón. El maratón no es olímpico, entonces, bueno, al hacer el cambio decidimos, ¿no?, el objetivo de los Juegos Olímpicos, disciplina olímpica, y había que cambiar pues, de maratón a sprint. Una carrera de más de hora y media a menos de 1 minuto. Entonces, esto conlleva pues, unos cambios, ¿no?, físicos, de tipología de entrenamiento y de adaptaciones que son muy lentas. Como podéis ver ahí en la foto, de la primera a la segunda foto hay unos 7-8 años de diferencia. O sea, y a lo largo de esos 7-8 años yo he ido pues, preparando mi cuerpo para la carrera que tengo que hacer. ¿Vale? No es para lucirme solo en la playa. Entonces, bueno. Y luego también nosotros, en nuestro caso, la última foto que, bueno, es un poco para pique, para un poco motivarnos también a la hora de hacer los ejercicios, nosotros tenemos que adaptar, ¿no? En tema de ejercicios de gimnasio, claro, tenemos que buscar nuestro ingenio para saber qué podemos hacer para trabajar lo que tenemos que trabajar cuando a veces estamos limitados, ¿no?, en ese sentido. Y, por ejemplo, ahora, con esto del COVID, yo creo que igual ha habido un poco más de comprensión, ¿no?, porque todo el mundo ha tenido que hacer esa adaptación de hacer ejercicios con lo que tiene en casa para trabajar, ¿no?, lo que le tocaba. Pues bueno, eso es nuestro día a día. Entonces, yo creo que por eso hemos llevado el COVID bastante bien nosotros, en ese sentido. ¿Vale? Luego, una de las cosas esta, por ejemplo, es muy importante que busque un entorno, ¿no?, un entorno que sea de entrenamiento, que sea bueno para mí, para que me haga ganar ese porcentaje mayor y estar al intentar estar al 100% o a mi máximo, ¿no?, del nivel que puedo dar. Es buscar eso. Busqué, por ejemplo, unas condiciones
meteorológicas. Yo de noviembre a mayo aproximadamente voy a Sevilla por las condiciones que hay de meteorología, ¿no? Al final el clima, sobre todo el frío y calor, que tengo más problemas de templar las piernas, aquí tengo bastante dificultad. Entonces ahí sacas unos entrenamientos de mucha calidad con ese entorno que al final es la ganancia que necesitábamos. Igual físicamente la podemos hacer más o menos en cualquier gimnasio, pero nosotros necesitamos buscar una lámina de agua que sea lo más idónea posible, ¿no? Al final se suele ver allí pues, que vienen el equipo alemán, el equipo checo, o sea, el de Portugal, todos suelen venir a Sevilla en la época de invierno porque es el único sitio donde se puede hacer, ¿no? la preparación más específica que puede llevar a cabo. Y luego el grupo de entrenamiento, ¿no? En esta foto, como veis, son miembros del equipo nacional de paracanoe. Al final, si os fijáis, estamos ahí. Esto es una foto de una serie, de un entrenamiento, y estamos ahí, proa con proa. Aquí es, como veas una proa, te hace subir más. Eso, para mí, por ejemplo, me da la vida. Este caso es el equipo paracanoe. El año pasado, por ejemplo, todavía no estábamos todo el equipo concentrado. Solo estaba yo, otro compañero estaba lesionado, no podía estar. Entonces, bueno, compartir mucho tiempo con el equipo de canoa convencional, de mujeres. Más o menos están al ritmo, incluso ellas van un poquitín más fuerte que yo, con lo cual eso es lo que te hace sacar esa rabia en el último momento, o sea, el un poquito más, el querer crecer, ¿no? Un poquillo todavía más y mejorar. Aparte del grupo, ¿no? De personas meteorológico, en torno de instalaciones, ¿no? De accesibilidad. Yo la accesibilidad aquí al agua es bastante mala, no tenemos pantalán, me estoy jugando siempre de caerme, poder lesionarme, entonces me complica más. Pero bueno, por eso también allí estamos pues, en sitios como la foto de abajo, con pantalán, que todo mucho más sencillo, que todo eso que no gastemos, que tenemos que llegar a nuestro entrenamiento, es algo que podemos dar más en el entrenamiento. Entonces, yo de hecho, claro, al final esto es dedicación plena, entonces todo lo que puedo ahorrar en lo que es mi vida diaria para hacerlo en el entrenamiento mío, lo voy a buscar. No, incluso si me dicen vamos que vamos a un paseo, muchas veces me quedaré descansando porque sé que eso es un porcentaje de energía que puedo gastar, ¿no? Y luego, como veis, bueno, el otro es el gimnasio ahí del CPT de Fadura, que al final a veces no tengo ningún problema de accesibilidad, está perfecto y luego son pequeños detalles, ¿no? Tienen unos caminos marcados en el suelo con diferentes colores que ahí en principio, pues cuando hacen ejercicios otros deportistas, porque ahí coincidimos un montón de deportistas de todas las modalidades, ¿no? del País Vasco, cuando dejan las pesas, los caminos los deberían, ¿no? O los dejan libres. Entonces a mí eso me facilita el movimiento en el gimnasio. El ir al gimnasio y poder hacer mi entrenamiento de una hora en una hora, que no tener que estar yo moviendo igual pesas o bancos porque no está preparado, ¿no? No es accesible para mí. Vale, aquí por ejemplo lo que hablamos de técnica, hemos tenido pues sobre todo mucha dificultad inicial, ¿no? Porque no existe una información de lo que es la V1, se llama V1VA, ¿no? La embarcación en la que compito, en la que se ve en la foto. Esto viene del mar, es de la piragua polinesia, viene de la Polinesia, de carreras en mar, de larga distancia. Entonces, no tiene nada que ver. El material es diferente, entonces la técnica también. La técnica de un 200 varía. Hemos tenido que investigar. Nosotros que hemos optado, al final lo que sí que ya sabemos que es en pista y velocidad son las canoas convencionales. De hecho, en esta foto, un poco el que sepa un poquillo de técnica de canoa, al final se asemeja muchísimo a ellos. ¿Qué pasa? Que yo no tengo igual lo que puedo usar, la cadera como usan ellos, la torsión que usan ellos, que ahí es donde yo, claro, tengo que reajustar las técnicas que optamos por ellas y luego reajustarlas tanto a la posición que llevamos nosotros, que es sentado, como luego a las limitaciones que pueda tener yo. Que también, aparte de las limitaciones, lo que intentamos es buscar las fortalezas que tenemos y potenciar eso en lo que es la técnica.
¿vale? Pero la verdad que ha sido un trabajo y a día de hoy seguimos investigando porque al final, encima, te puedes fijar en competidores tuyos, pero cada uno tenemos una lesión diferente a veces, incluso en lesionados medulares no hay dos lesiones iguales, entonces las afectaciones pueden ser diferentes, con lo cual la técnica puede variar. Pero bueno, a veces se puede coger una referencia y al final esto es ensayo-error, ¿no? Para ello, pues bueno, al final también usamos muchísimos pues sistemas, ¿no? Al final tenemos claro, los GPS nuevos de hoy que te miden todo, tenemos en agua pues usamos el WIM nosotros, que es como una especie de acelerómetro que te mide desplazamientos en los tres ejes, ¿no? Y te da muchísima información. Aunque no sepamos, pues bueno, hacemos. Evidentemente, inicialmente nunca va a ser mejor, porque si fuese así sería muy fácil mejorar la técnica. Lleva un proceso de cambio lento, pero con eso nos puede ir orientando, ¿no? hacia dónde vamos, si vamos hacia bien o no. Luego, un aspecto muy importante es el psicológico. Al final, por muy bien que estemos físicamente, técnicamente, como el día de la carrera o el día que tienes que hacer un entrenamiento muy duro, el coco no te funcione, si no hay una conexión, esto no va a ningún sitio, ¿no? Esta, por ejemplo, es una foto, como anécdota, la foto de arriba, que se ve tan mal porque es una foto que me envió un amigo viendo la carrera, y es una foto de un televisor. Claro, yo ahí estaba concentrado al 100%, fue un trabajo, ya no solo es de concentración, hay muchos trabajos, ¿no? Trabajamos igual que físicamente, trabajamos en muchas cosas. Y en este caso, encima, yo había competido en kayak y en la canoa. La carrera de kayak fue desastrosa, no, peor, decepcionante, o sea, no sé cómo describirla. A partir de ahí, bueno, estaba enfadadísimo. Yo creo que mi entrenador, lo bueno es que ya me conoce, me dejó un poco ahí y yo creo que se cruzó los dedos. Pero ahí empecé a hacer el trabajo que habíamos hecho a lo largo de la temporada. Me fui al hotel, hice mi trabajo, llegué a mi carrera, que era la canoa, y ahí fue ya donde clasificamos. O sea, hubo un cambio brutal. Esto sin ese trabajo sería imposible, ¿vale? Y lo bueno que tenemos también, que hemos visto un poco también con esto de lo del COVID y así, ¿no? que se ha visto un poco que personas igual con una discapacidad, ¿no? Y sobre todo igual adquirida como es la mía, tenemos ya no sé, como unas tablas, ¿no? Frente a estas dificultades que pueda haber, ¿no? Bueno, esa foto es un poco más de coña, ¿no? Pues bueno, yendo a Tokio este año a probar, bueno, el año pasado, en septiembre, a probar las instalaciones ya, pues dando un paseo por ahí, pues al final se pinché la rueda, no tienes nada, pues bueno, tampoco te pones a llorar ni nada, pues es buscar, ¿no? Ir como pudimos a un sitio que no te entienden y bueno, pues que te echen aire, que te arreglen la rueda y bueno, pues te lo tomas de otra manera, ¿no? Que es un punto bastante bueno que tenemos. Uno de los aspectos, por ejemplo, los médicos que hablaba antes, ¿no? Al final nosotros lo que intentamos es, para rendir más, evitar las lesiones, ¿no? Y tener la recuperación máxima. Como decía antes, todo el descanso que pueda hacer, pues eso me va a ayudar a recuperar. Yo, por ejemplo, antes no dormía tanto, yo puedo llegar a dormir 12 horas al día, del 8 polvo que estoy y de que mi cuerpo necesita recuperar. Y encima también a la hora de ir a un paseo, si tengo que ir con las muletas, tengo que ir con la silla, al final a mí igual me supone un desgaste extra, con lo cual tengo que controlarlo bastante, ¿no? Para que lo sabéis, mira, una idea, esto es una cámara hiperbárica que hemos hecho también pruebas. Al final te metes ahí, es presión con oxígeno puro. La teoría es que recupera mejor, oxigena el cuerpo, entonces recupera más ante lesiones y las células, ¿no? Reciben más oxígeno y recuperas antes un poco también. ¿Qué tenemos de malo todas estas cosas? Que, bueno, hay estudios, pero bueno, 100% hay muy pocas cosas probadas. Yo creo que es lo de dormir, es lo que mejor probado está, que se recupera. Pero bueno, mal no viene, se prueba y se hace. Con lo cual, bueno, vamos a seguir porque no nos ha ido mal en principio.
Aspecto otro también muy importante, sobre todo esto más directo, ¿no? En la transmisión al agua de todo lo que hemos ganado antes, de preparación física, de planificación de la técnica. Claro, es la táctica que hagamos de ese 200 metros, ¿no? Como os he resumido inicialmente, 200 metros, salida muy potente, coger la velocidad máxima posible, aguantar ahí todo lo que podamos y en el último momento, cuando el hombre del mazo llega, pues aguantar. Para que os hagáis una idea, ese último 50 metros, o sea, nosotros encima no tenemos timón, tenemos que dirigir la dirección con la propia pala, no sabemos dónde vamos. De hecho, normalmente si se ve una carrera de las nuestras, ya en los últimos metros, como veas que ya vas a entrar entre las dos boyas finales, de hecho dejas de dirigir la piragua, solo le das tracción para que avance lo máximo posible y entrar en la meta. O sea, porque no, sí, o sea, sí. Es que la verdad que se me ponen los pelos de punta, ¿eh? O sea, no es que es un sufrimiento, pero que luego te da una... al principio no me gustaba tanto porque venía del maratón y era diferente el sufrimiento, pero luego te da como un gusanillo de, pues no sé cómo, hasta qué punto de disfrute con ese sufrimiento, ¿no? De, una satisfacción, no sé cómo decirlo, ¿no? Bueno, como os he dicho eso, bueno, ahí he puesto, ¿no? Lo de la mejora en la carrera, pues estamos ahí mejorando, estamos analizando y luego cada uno tenemos un tipo de carrera, ¿no? Hay gente que sale muy, muy fuerte y ahí tiene su carrera y nosotros estamos ajustando. Ya tenemos nuestra carrera buena, pero estamos buscando la carrera no perfecta, sino la que nos dé la medalla. O sea, para mí es más que la perfecta, o sea, es la que tengo que hacer. Y luego, pues nada, o sea, como os he comentado antes también, máxima eficacia en cada palada, cuanto mínimo sea el desperdicio que tengamos, pues más nos hará avanzar e ir más rápido, ¿no? Y para ello, pues tenemos muchas cosas, ¿no? GPS, contapaladas, lo que os he dicho antes, acelerómetros, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues aquí, por ejemplo, esto es una foto que está tomada también a cámaras lentas, como se ve ahí, como la pala, pues hace una burbuja de aire ahí y tal, que en cierto modo es muy bonita la foto, pero por ejemplo es algo que tengo que corregir porque igual no es bueno que haga eso y por ejemplo la pértiga debería entrar vertical, ¿no? Entonces yo cada vez que veo algo de esto siempre estoy viendo en qué puedo mejorar, en cómo puedo sacarle el mayor rendimiento a todo. Y material. El material, como os he dicho antes, para que veáis en la foto a la izquierda, son piraguas de mar, son más aplatanadas, porque al final estás en un medio que tiene unas olas, se surfean olas, ¿no? Entonces es diferente. Entonces cogieron estas que ya existían y nos lo pusieron a nosotros la equivalencia a la canoa, ¿no? En el 200 metros, por la estabilidad que nos da este patín, ¿no? Que se llama AMA. ¿Qué pasa? Que son piraguas que sí, que se giran muy bien, mucha maniobrabilidad para este tipo de lo de las olas, pero nosotros en 200 queremos ir recto y queremos ir rápido. Entonces, estamos teniendo problemas a veces para que un fabricante fabrique este tipo de piraguas, porque solo las usamos nosotros. Las demás sí las venden a todo el mundo, pero a nosotros no. Afortunadamente hemos encontrado que, por ejemplo, la de la derecha es la piragua que voy a usar yo, una piragua que esté en el peso, porque encima se suelen subir de peso, tienen que pesar 13 kilos, y incluso el año pasado que yo clasifiqué una piragua de unos 15 kilos y medio o 16, casi 3 kilos por encima, eso son décimas. Esta piragua ya pesa unos 12 y medio de fábrica, más luego las adaptaciones que nosotros tenemos que poner, ¿no? Y bueno, lo de las palas lo mismo. Hemos probado de todo, las de mar, pértiga curva, pértiga no sé qué. Es eso, no hay mucho escrito, cada vez se está escribiendo más, se está analizando más y bueno, por eso también cada vez es más difícil estar ahí adelante, ¿no? Pero nosotros la verdad que estamos haciendo un buen trabajo en ese sentido. Y claro, luego las adaptaciones. Aparte del peso de la piragua, pues nosotros tenemos unas necesidades un poco no más específicas todavía, ¿no? Que, bueno, el de la izquierda es mi asiento, este es el último que tengo ya preparado, de hecho es una foto en la piragua que voy a mandar a Tokio, a los Juegos Paralímpicos. Pesa muy poco, fibra de carbono, mínimo peso, ajustadísimo a tope, o sea, vamos, para mí es como el Ferrari para la piragua. Y luego, bueno, a la derecha veis pues un poco
cómo suplimos la falta que tenemos nosotros de fuerza igual en las piernas y en el tronco para poder transmitir toda esa fuerza que tenemos al deslizamiento de la piragua, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos asientos, cinchas, que bueno, últimamente pues ya nos piden hasta una prueba de seguridad de cuando nos tenemos que tirar al agua y a ver cómo nos soltamos, porque claro, puede pasar, en remo adaptado sí que pasó que tristemente creo que falleció una persona por no poder soltarse, ¿no?, a tiempo. Entonces, bueno, ya nos piden un poco de seguridad, ¿no?, que encima, como te pasa al final de 200, estás que no sabes ni dónde estás, ¿no? Entonces tiene que ser fácil. Vale, y con esto, pues nada, un poco os digo, pues nada, como habéis visto, lo he intentado resumir mucho, que sea muy compacto, ¿vale? Espera, voy a quitar, os quito muchas cosas que afectan a una carrera tan corta, ¿no? O sea, al final yo creo que tengo un objetivo muy potente, muy concreto. Bueno, ha variado porque primero era clasificar, evidentemente. Primero tienes que andar antes de correr, ¿no? Entonces, ha cambiado. Quería clasificar, he clasificado. Mi objetivo ahora son las medallas. Cuanto más fuerte sea ese objetivo, más hay que afinar. O sea, cada pequeño detalle de estos que os he hablado, esto es nada. O sea, es como la punta del iceberg. O sea, cada pequeña cosa es lo que, ¿no?, a un deportista de alto nivel que busca un objetivo tan potente, ¿no?, y de alto rendimiento, pues requiere que sea buscar cualquier cosa. Y nada, al final yo creo que lo bueno es que, ¿no?, como un poco por mi personalidad, que soy bastante cabezón, ¿no?, entonces requiere de mucho esfuerzo, sacrificio, de constancia. Entonces, bueno, pues con mi cabezonería ya casi cubro un poco de estas tres cosas. Entonces, bueno, yo creo que con eso me hace seguir, ¿no?, entrenar duro. La verdad que luego yo intento disfrutar, ¿no?, de todo lo que hago, como os he dicho antes, incluso disfrutar sufriendo en los entrenamientos y todo. Y yo creo que eso, no sé, me hace tener un plus y todavía, lo bueno, un margen de mejora para seguir ahí, ¿no? Es cierto que en el momento que si veo que no soy competitivo y tal, yo no estaría aquí. O sea, yo me lo creo que soy capaz de hacerlo, ¿no? Y claro, hay que medirlo todo. Al final, tú estás 4 años, encima son 5, que bueno, yo me lo tomo bien porque tengo un año más para prepararme mucho mejor. Y son 4 años para una prueba de menos de un minuto, ¿no? Una vez leí, ¿no?, como Usain Bolt, ¿no?, hacía un comentario algo así, o sea, 4 años de preparación, él para una prueba de menos de 10 segundos. Pues es que es así, o sea, claro, la preparación que tienes que llevar es que tiene que estar todo eso tan apretado, ¿no?, tan especificado, que no tienes que dejar. A mí alguna vez me han preguntado si he tenido suerte o no suerte. O sea, esto no es cuestión de suerte. Como es cuestión de suerte, no vas a ningún sitio, no llegas a algo así. O sea, suerte, pues bueno, encontrarte un billete en la calle de dinero, pero si quieres un objetivo potente y quieres rendir al máximo, tienes que tenerlo todo muy detallado y concretado. Y cualquier detalle al final puede marcar esa diferencia, ¿no? Y bueno, después de todo esto, igual ahora os dejo un poco margen, ¿no? Pues si tenéis alguna duda, pregunta, esas cosas que yo creo que igual es a veces mucho más interesante, ¿no? Por detalles que a mí se me hayan podido escapar, porque he intentado resumir y rápido. Bueno, hay cosas. Por ejemplo, en este caso no lo tengo tan preparado, vamos a decir, como mi 200, que lo tengo milésima preparado. Aquí tengo un montón de folios que he mirado y ahora mirando, pues siempre se me ha quedado algo por ahí sin decir y nada. Pero bueno, espero que os haya sido interesante. Aunque sea un pequeño detalle, pues bueno, siempre viene bien y puede sumar, ¿no? Muchas gracias, Eugenio, por la presentación. Como hemos comentado antes, ahora tienes la posibilidad de poder preguntar mediante el chat o activar el micrófono y preguntarle directamente. Como en otras ocasiones, antes de daros la palabra o el turno o la posibilidad a vosotros, bueno, empiezo, ¿vale, Eugenio? 5 preguntas cortas. El 200 es corto, es explosivo. Lo primero que se te venga a la cabeza. Un titular el día postolímpico que te gustaría leer tú en el periódico sobre ti mismo.
Yo, bilbaíno consigue una medalla. Un secreto confesable. No suelo tener secretos. Al final os lo he expuesto. Soy más cabezón que que no me entra la boina, no me entra la cabeza, la boina en la cabeza, lo cabezón que soy. Manía, soy muy metódico, demasiado a veces. Una excusa recurrente que sueles utilizar en entrenamiento en competición. No hay excusas. ¿Y un referente que tengas en la actualidad? Pues es que no tengo referentes deportivos. Al final, mi referente, yo no sé por qué, siempre ha sido mi familia. Mis padres. Y para mí es la referencia. Es la lucha día a día. No sé vinculada al deporte, pero es trabajo duro todos los días, toda la vida, para ganar lo que quieres. Has comentado, Higinio, que este ciclo olímpico pasa de 4 a 5 años, que es mucho entrenamiento, mucha dedicación para una prueba de menos de un minuto. ¿Cuántas veces has soñado con el día de la prueba? No suelo soñar en ese sentido. Como he dicho antes, yo creo que no es... el sueño es poder ir, pero no es cuestión de suerte, con lo cual no lo sueño. O sea, yo pienso lo que tengo que hacer. Y entonces yo creo que también por eso a la hora de la competición me da una tranquilidad, porque yo he hecho mi trabajo lo mejor que puedo y haré la prueba y si algo ha fallado lo analizaré y para la siguiente espero solucionarlo. Pero, por ejemplo, cuando estás haciendo series de tolerancia láctica, ¿no te has imaginado en esa situación de estoy en los juegos, esta es la final? Sí, cuando no puedes más dices, no puedo más, bueno, esta serie no la hago y dices, no, mi contrincante la va a hacer y yo en la meta él no va a parar, entonces no paras. Y si no, bueno, por eso busco luego un entorno con un equipo que te están asomando la prueba y tonto el último. ¿Tanto sufrimiento y tanta dedicación merece la pena? Para mí sí. Por eso cuando hablo del disfrute, tienes que disfrutarlo. O sea, si evidentemente si algo que quieres, algo cuesta, ¿no? Requiere de un esfuerzo, ¿no? De un sufrimiento. Si no, si todo fuese... De hecho, encima igual yo creo que cuanto más difícil es, ¿no? Bueno, no sé, la satisfacción es como mayor. Antes, por ejemplo, se me ha olvidado comentar que, claro, yo, por ejemplo, al principio pensaba que en los Juegos Paralímpicos era cosa de que cualquiera podía ir, de alguien con una discapacidad, no sé, con un estado de forma física algo decente, que podría llegar a unos Juegos Paralímpicos. Igual eso en los inicios de los Juegos Paralímpicos sí, pero igual incluso no tanto tiempo, pero de 10 años aquí al final se ha profesionalizado. Un deportista es un deportista, paralímpico, olímpico, y como no entrenes como todos y des el mismo sacrificio, ahí no vas a ningún sitio, ¿no? Y me he tenido que morder la lengua y... Ahí estuvimos hablando el otro día un buen rato también, y una pregunta clave, que a ver si el deporte paralímpico realmente es un deporte de alto nivel. Sí. Yo por lo menos, como os he dicho, entreno igual o más que cualquier convencional. Sigo la misma planificación o lo que sea. Para mí, de hecho, la dedicación es incluso parte mayor porque yo tengo que sacrificar muchas cosas de mi vida diaria por poder entrenar a ese nivel. Que, bueno, muchas veces digo que es por mi lesión medular, no sé si será por la edad, sea por lo que sea, pero sí que es verdad que alguna vez sí que lo he planteado y he dicho, merece la pena, o sea, esta carga de esta semana, cuando tengo el domingo libre solo y que no puedo ni ir al cine porque me va a quedar dormido. Pero bueno, según estoy haciendo la pregunta, pues sí, digo que sí. Y mi decisión es encima descansar y para recuperar para el lunes. ¿Alguno que quiera comentar algo, que quiera preguntar algo directamente a Higinio?
Yo ahí, para dar un poco de coba, normalmente se dice que la velocidad se pierde con la edad y se gana en fondo, y la tendencia natural de los deportistas es a competir en distancias cada vez más largas. Tu evolución ha sido todo lo contrario. ¿Cómo lo ves o cómo te has adaptado a ello? La verdad que es un camino que no es fácil, ¿eh? Porque sí que es verdad que cuando hice el cambio los 2 primeros años, ni a una cosa ni a otra, o sea, es muy lento el proceso, hay que tener mucha paciencia, te frustra muchísimo porque dices, yo no sé para qué he dejado el maratón, que andaba bien, para meterme en estos berenjenales, pero al final lo que he dicho, un objetivo, un sufrimiento, y bueno, la edad sí, pero cada vez se está viendo pues gente que, bueno, que esa tendencia se está cambiando un poco. O sea, pues un chaval de 20 años, pues sí, tiene la juventud, es verdad. Yo creo que tendrá mayor recuperación. Pues bueno, él va al cine, yo no voy al cine y el lunes estamos los dos igual. Entonces, pero bueno, por ejemplo, Saúl Pravito, yo creo que tiene un año menos que yo solo. O sea, y ahí está, o sea, andando como un animal y muchísimos más, como los alemanes y así. O sea, al final no solo hay de 20 años, sino gente más mayor. Hola, Higinio, ¿me oyes? Sí. Dime, claro. Estupenda de tu charla, me ha gustado mucho. Me gustaría preguntarte si has estado en algún centro de alto rendimiento y si es así, cómo era tu día a día allí. Y si crees que tenemos buenos centros de alto rendimiento en España, en general. Gracias. Vale. Gracias, Clara. Sí, en principio yo ahora me paso todo el año en centros de alto rendimiento. O sea, de hecho, ese es un poco el sacrificio que tengo yo, porque yo, claro, tengo mi familia, tengo mi entorno, ya no tengo 20 años de que estás deseando irte de casa, sino todo lo contrario, y es un plus más, ¿no? A lo que sumamos, ¿no? A lo que comentas, Aitor, de lo de la edad, no solo la velocidad, sino el sacrificio es diferente, ¿no? Y bueno, yo en los centros todo el año. Evidentemente, si quieres competir a un altísimo nivel, tienes que buscar lo mejor. Y, por ejemplo, yo veo muchísimo la mejora. En invierno, pues bueno, me voy a Sevilla por la lámina de agua. Ahora mismo estoy aquí en Bilbao, en el País Vasco. En el centro, el CPT es un centro de perfeccionamiento técnico, o sea, son las siglas, ¿vale? Está adaptado, es que tengo hasta máquina, tengo hasta handbike, tengo remo de esquí, Bien. O sea, tengo cosas que puedo hacer y luego máquinas muy completas, muy específicas que, por ejemplo, igual en mi club no tengo. Al final no es lo mismo un entrenamiento de club que un entrenamiento de ya muy específico para unos Juegos Paralímpicos. Vale. Gracias. A ti, vale. Los futuros vale. Bueno, el consejo que esto está creciendo, la verdad que lo del VA se está moviendo, por ejemplo, a nivel nacional aquí no existía mucha cultura, empieza a haber cultura incluso en el VA de mar, y bueno, en el paracanoe ya llevamos tiempo, la verdad que le hemos dado un buen estamos metidos dentro de los grupos de cabeza, ¿no? en las pruebas internacionales, y de hecho a mí siempre digo que cualquier cosa que me quieran preguntar, lo que sea específica de VA o que quieran probarlo, o sea, siempre estoy a disposición. Y yo creo que esto va a ir creciendo y vamos a ir cada vez a más gente en la práctica de esta disciplina. Incluso gente convencional, Arratsaldeon, Higinio. Buenas, Joseba. ¿Qué tal? Bueno, yo le conozco a Higinio casi desde que empezó y bueno, siempre me han llamado la atención sus ganas, su pasión y las ganas de superación que ha tenido. Bueno, Higinio, yo te voy a hacer un par de preguntas. El 200 es bastante previsible y aunque en la mayoría de los deportes es como dice Aitor, bueno, tú ya lo has dicho, Saúl, el mejor piragüista que hemos tenido, junto con David Cal, tiene 36 años. Teresa Portela, que también va por sus sextas Olimpiadas y es especialista en 200, tiene 38 años. Y probablemente el mejor piragüista velocista es el alemán Ronald Raue, que tiene 39 años tendrá ahora. Así que bueno, todavía te quedan unos años por dar guerra. Bueno, te decía, Higinio, que el 200 es bastante previsible. A día de hoy,
¿qué tiempo, cuántos segundos piensas que tienes que rebajar para estar en medallas? Que es tu aspiración y nuestra aspiración y lo que todos pensamos que puedes conseguir. Y luego la segunda pregunta, Higinio, ¿te has sentido apoyado en tu condición de deportista o al contrario te has sentido a veces minusvalorado por tu condición? Vale. Respecto a lo de la pregunta, bueno, gracias, Joseba, por la pregunta. La carrera es curioso porque al final, como bien sabes, sí que es verdad que tenemos unos tiempos, pero cada pista es diferente. En la canoa encima, como haya un viento lateral, depende de dónde, nos puede variar, sobre todo. Nos puede beneficiar a unos o a otros, que de hecho eso en las carreras vamos buscando a veces las calles idóneas para nuestra condición, ¿no? De donde remamos. El año pasado hicimos una previsión de que si con 55 segundos nos aseguraba la plaza. En la semi tuve que llegar a hacer 53,6, creo que fue. O sea, de la previsión que tenía, menos mal que no nos quedamos ni nos acomodamos. Creo que aquí hay que llegar y se llegará poco a poco a límites mucho más bajos. Entonces, yo el objetivo es, no sé, incluso acercarme a los 50 segundos si pudiese. Pero es que sí que es verdad que ahora mismo no pongo ni una, o sea, me pongo un tiempo muy corto, porque el año pasado, incluso bajando casi segundo y medio, con 55 hubiese estado fuera, no hubiese estado clasificado. Entonces, si me hubiese parado ya en los 55, cuando hice en un entrenamiento 54,5, me hubiese dicho, ya estoy bien, no lo hubiésemos hecho bien. No, seguimos y conseguimos bajar. Entonces, en ese sentido, no sé si te respondo, pero bueno, vamos un poco por ese camino. O sea, inconformistas, por decirlo de alguna manera. Sí tenemos más o menos, pero inconformistas y a locura de bajar lo que creemos que es imposible, vamos a decir. Y luego el apoyo, yo la verdad que siempre me metí en el piragüismo porque me parece un deporte bastante inclusivo, en el sentido de que estoy en el agua y dentro de la piragua pues no se me nota mi discapacidad. Y luego siempre he estado bastante arropado, o sea, tanto por la Federación Vasca, que me ha ayudado mucho, por el BAD, o sea, y luego en los clubs nunca he tenido problemas, siempre me han aceptado, nunca han dicho, hostia, este nos va a dar un problema a la leche, porque igual tenemos que ayudar a no sé qué. Entonces, la verdad que nunca he tenido problemas en ese sentido. Y incluso hasta con el equipo nacional, pedí entrar con el equipo de las canoas, y alguien ahí que dices, joder, este que viene, igual tiene ese pensamiento algunos de que es un paralímpico, que va a ir lento, que nos va a costar el entrenamiento. Pero bueno, yo también creo que he hecho no el esfuerzo, sino que me han visto cómo trabajo, lo metódico que soy, lo que hago día a día, y que dicen, joder, creo que igual alguno tenía que hacer lo que trabajas tú. Entonces yo creo que me han aceptado, ¿no? Bueno, a base de trabajo y de decir, aquí estoy, ¿no? Pero bueno, o sea, siempre he tenido muy buena ayuda. Incluso siempre digo que al final, hasta estar en unos juegos, es la ayuda de que cuando he ido solo por ahí y me he caído con la piragua y había un bañista por ahí, en mis inicios me ha ayudado a montarme, porque no podía montarme. Entonces, bueno, parece que no, pero eso es una ayuda, porque igual, yo qué sé, hubiese dicho, pues ya no sigo con esto. Pero bueno, todo suma. Siempre digo que todo suma, un porcentaje pequeño y suma. Pero en ese sentido, la verdad que una aceptación plena. Higinio, hay 3 preguntas en el chat. Precisión en las respuestas. Vale. Héctor pregunta, ¿el deporte lo elegiste porque en tu proceso de rehabilitación viste que podía ser competitivo o decidiste intentar ser competitivo en un deporte que te gusta de verdad? ¿Elegiste el deporte o el deporte te eligió a ti? Yo elegí como rehabilitación, pero no como competición. Me llevó el día a día, me fue llevando a competir. No había competido nunca. De joven y eso, realmente no me gustaba competir. Y ahora, con esto de que no hay competiciones este año, estoy deseando.
desde la Federación Vasca de Piragüismo, a los cuales le agradecemos el habernos ayudado en toda la organización de esta ponencia, preguntan, el piragüismo integra el piragüismo convencional con el paracanoe, pero seguro que hay cosas por mejorar. ¿Qué echas en falta para que el paracanoe en competición? La verdad que está muy bien, porque irte a un campeonato del mundo y estás con todos. O sea, no hay distinción, no hay dos campeonatos, no hay uno aparte nuestro. O sea, competimos con todos, uno más. Sí, bueno, a veces puede haber, sobre todo temas de infraestructura, de accesibilidades y cosas así, puede haber. Igual tenemos más problemas en competiciones nacionales, pero bueno, en internacionales la verdad que se nos tiene bastante en consideración y está bastante preparado todo. Al final, fíjate, o sea, parece una tontería, pero un detalle es que yo no tengo sensibilidad, ¿no?, en las piernas ni en el culo, entonces cuando nos bajamos de la silla o nos sentamos en el pantalón para subirnos a la piragua, en esos meses de agosto hace mucho calor y hace son metálicos y nos ponen una alfombra y ese pantalón es exclusivo para los paracanoe. Entonces, es un detalle. Y fíjate que es una tontería, pero hasta lo han pensado. Que yo alguna vez, luego me ha salido la ampolla y ni me he dado cuenta. O sea, lo han pensado ellos antes que yo, incluso. Cosas que se agradecen. Sí. Bueno, Kevin, desde Argentina, pregunta si tus becas se asemejan a las becas de los atletas olímpicos y hace una segunda pregunta refiriéndose a los objetivos de Tokio. ¿Cuál es el objetivo que buscas en Tokio? Vale, el objetivo, claro, medalla, es lo que quiero. O sea, y luego aquí, la verdad que en lo que es en el gobierno vasco estamos igual, convencionales y deportistas paralímpicos, en lo que es la cuantía de la beca. En nacional, es la verdad que somos de las pocas federaciones que los deportistas paralímpicos tenemos hasta beca CSD, que no suelen tenerlo. Sí que todavía hay una diferencia, pero bueno, existe un trabajo, existe una mejora y poco a poco vamos por buen camino. No hay más preguntas en el chat. ¿Alguien que quiera preguntar directamente? ¿Algún comentario? Eugenio, una cosilla. Sí. En un momento el objetivo era clasificar para los Juegos y luego ese objetivo ha cambiado a pelear por una medalla en esos Juegos. Es cierto que lo has comentado a lo largo de toda tu charla, que lo que ha sido es intentar ir mejorando todos los medios, todos los recursos, ir buscando ahí el afinar en cada uno de los detalles y mi pregunta sería, de cara a esa medalla, ¿qué piensas que te podría ayudar o qué es lo que os falta para llegar o estar más cerca de ella? Si hay alguna cosa en la que todavía ves que os falta algo o que se puede mejorar o donde piensas que puede estar ese plus. Bueno, ahora mismo, incluso con este año, yo creo que íbamos, en cierto modo, un pelín tarde. Por eso digo que este año a mí me viene mucho mejor y justo más o menos, o sea, yo creo que en cierto modo nos hemos ido, al final también existe otro trabajo de eso, ¿no?, de todo el entorno y yo creo que ya hemos ido afinando y ya son como mucho ultimar pequeños detalles que casi te diría dónde tengo que poner el espadara por la pala, o sea, ya cosas que yo creo que serían ir a por esas décimas, pero que bueno, que es ir haciendo y sobre todo de trabajo. Pero bueno, yo la verdad que estoy bastante contento en ese sentido. ¿Alguna cuestión más? Yo tengo una... Ai, barkatu. Bai, lasai. Aurrera. Bai, arratsaldeon, Higinio. Mira, Higinio, te he escuchado que has dicho en más de una ocasión, hablas de valores, ¿no? O sea, cuando has dicho que, bueno, que a pesar del sufrimiento, bueno, pues que tú lo disfrutas, ¿no? También me ha llamado mucho la atención cuando Aitor te ha hecho la pregunta de quién es tu referente, ¿no? Y que hayas dicho, pues que tu referente es la familia, ¿no? Algo como muy arraigado a esos a valores tuyos, ¿no? Y que además que percibo que eres como muy leal a ellos, ¿no? ¿En qué medida
crees que esos valores, esa lealtad que tú tienes, eso ha hecho que tú hayas llegado donde has llegado, ¿no? Y que te incluso estés, ¿no?, trabajando para traer una medalla, ¿no? Y yo, por ejemplo, creo que al final, bueno, referentes, ¿no? Esto, porque normalmente casi todo el mundo busca ese referente deportivo, vamos a decir, pero yo ese referente deportivo no lo he vivido durante toda mi vida, ese esfuerzo diario. Entonces yo creo que por eso os hago referencia a mi entorno familiar, porque lo he visto. Entonces es lo que me hace de que yo cuando voy a hacer una serie, aunque sea de acumulación de lactato y no pueda más, yo por mucho que piense en Saúl Cravieto, yo no sé si él aguanta esa serie o no la aguanta, sí que a veces le veo entrenar, pero le veo un día y otro sí, un día sí lo aguanta, un día igual no lo aguanta. Entonces, claro, yo sí que encima vengo de familia que también pues han trabajado en el campo, trabajos más duros y les he visto sufrir. Y luego también me ha tocado trabajar en su día a mí y lo he vivido y dices, joder, pues, entonces por eso lo tomo con esa referencia, porque al final claro, lo ves el día a día. Ahora, por ejemplo, sí que en las residencias de concentrado y así, claro, ya puedo ver un poco más y tener esos referentes, pero al final realmente son referentes incluso de compañeros. De cada compañero suelo coger lo mejor de cada uno, ¿no? Ves que uno igual, pues eso, se cuida bien la alimentación y dices, joder, pues este es metódico en esta cosa, cuida muy bien el material, pues Entonces, al final yo son como referencias de todo y de todo ámbito, vamos a decir. Yo tengo una última pregunta. Si antes alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta más. Eso es como, te voy a lanzar la última buena ahí. La última. Sí. Esa sonaba así, Me gustó y me ha llamado la atención pues ese cambio físico del Higinio fondista al Higinio velocista. Dos preguntas relacionadas. Una, ¿cuántos centímetros de mejora o de aumento de bíceps? ¿Y cuántas chuletas son necesarios comer para ese aumento de masa muscular? ¿O es trampa o fotomontaje? No, bueno, hombre, justo había acabado el gimnasio que estás un poco más inflado, ¿no? Sí que parte tiene trampa, pero la verdad que no lo sé. Yo como me veo siempre, realmente casi me veo siempre igual, hasta que cojo una camiseta que hace tiempo no me ponía y digo, hostia, sí se ha cambiado, ¿no? Pero pues no recuerdo, pero sí que casi 10 centímetros puede haber en el bíceps. Bueno, alguien ya te pedirá la receta. Oye, sí, en algún momento la camiseta te queda pequeña, nos pides otra. Otra talla. Y si ya traes la medalla, no sé cuántas camisetas, te podrá cambiar la medalla por camisetas, eso ya negociable. Esa no la cambio. Bien, pues nada, por mi parte por lo menos agradeceros a todos el haber estado hoy presentes aquí, agradecerte Higinio por la presentación y por todo el esfuerzo que has hecho de intentar sintetizar la información que tienes y de transmitir que dentro del deporte adaptado está insertado per se el concepto de deporte de alto nivel y que con tu trabajo y dedicación pues honras esos valores. Pues nada, agradeceros a todos. Con esta última charla cerramos el ciclo de los jueves técnicos y esperemos que pues, en un futuro nos podamos volver a encontrar en este tipo de formatos o en otro tipo de formatos. Bueno, eskerrik asko danoi eta beste bat arte. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por aguantar esta chapa. Un poquillo. Venga, eskerrik asko. Venga, agur. Agur.